Bien, estamos entonces con César Guzmán Barrón. Como sabemos, pues él es coordinador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, un conocedor de todos estos temas sobre los que vamos a hablar ahora. Hay esta comisión de la OIT que ha hecho una recomendación, ha recomendado específicamente que el Perú suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el convenio con la OIT, el convenio 169, en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6 y 7. Bueno, doctor Guzmán Barrón, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto es muy preocupante, ¿no? Claro que esto no, me imagino que esta comisión no tiene un poder vinculante para el Estado peruano, pero la recomendación puede ser usada políticamente. Y ¿qué opina usted acerca de esto? Bueno, de hecho ya los pueblos indígenas organizados pretenden iniciar una acción contra el Estado por incumplimiento del convenio, ¿no? A raíz de esta recomendación. En verdad la recomendación no es vinculante, pero la recomendación está vinculada a un tema que conversamos hace cerca de un año, que es el tema de Bagua. Cuando sucedió lo de Bagua, la gran lección aprendida es: debemos reglamentar el convenio 169 de manera tal que los pueblos sean realmente consultados previamente a una exploración y una explotación. Sin embargo, esta normatividad no ha salido, ¿no? Lo que tenemos son reglamentos de participación ciudadana tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector minero, que hay que reconocer que es un avance. Sin embargo, esta comisión de expertos lo que ha hecho ha sido analizar ambos decretos supremos y han advertido dos cosas. Primero, que la consulta que ahí se prevé no es sino después de haberse dado la concesión de exploración y el proceso de explotación, y que más bien lo que establece el convenio 169, tanto en el artículo 6 como en el 15, es que esta consulta sea previa, vale decir, antes de otorgarse la concesión. En otras palabras, la consulta debe ser entre el Estado y las comunidades. Pero el convenio llega a ese nivel de detalle. Llega a ese nivel de detalle. El artículo 15 del convenio dice expresamente: los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Es decir, lo que el convenio señala expresamente es que primero, antes de iniciar o otorgar una concesión, el Estado debe consultar a las comunidades indígenas y a las comunidades comprendidas en este convenio. Lo que alerta esta comisión de expertos es que este extremo no ha sido reglamentado, en primer lugar. Y lo segundo que advierte es que ambos reglamentos, tanto en el sector hidrocarburos como en el sector minero, no contienen, digamos, los alcances del propio convenio establece. Vale decir, en qué consiste esta consulta y cuál es el procedimiento para esta consulta, inclusive en etapas de exploración y de explotación. Vale decir, cuando se va a aprobar el estudio de impacto ambiental, ya en el periodo de ejecución de la actividad misma minera o de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la reglamentación, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, habla de que debe haber un entendimiento entre las partes. Y el reglamento en materia del sector minero, si bien cita el 169, también señala tímidamente este grado de entendimiento. Y lo que entienden los expertos es que debería tener los alcances del artículo 6. Y el artículo 6 del convenio dice lo siguiente: el convenio, en la consulta, ¿no?, deberá hacerse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es decir, falta una precisión en la reglamentación. No es que nuestra reglamentación sea una reglamentación atrasada, etcétera. Yo diría que más bien en nuestro país estamos avanzando, pero este avance debe ir más allá. Y yo diría que aquí falta una precisión mayor que pueda fijar un procedimiento que, por ejemplo, permitiera lo siguiente. Pero este asunto del acuerdo, yo tenía entendido que el convenio no establece un derecho de veto de parte de las comunidades nativas o de la población nativa. No hay un veto, podría no llegarse al acuerdo. No es obligatorio el acuerdo. Lo que pasa es que el texto del artículo 6, en su segundo párrafo, que debería buscarse un acuerdo. Debería procurarse un acuerdo. Debería tenderse a lograr un consentimiento o diría un consenso con las comunidades. No quiere decir un derecho a veto, y en eso estamos totalmente de acuerdo. No solamente lo dice este texto, sino tanto la guía de la OIT
que acaba de ser publicada en el 2009, como el anterior manual del 2007, dicen expresamente que hay el derecho a veto, que no hay tal derecho a veto. Vale decir, el consentimiento es necesario en términos de que hay que conversar, hay que dialogar. Pero ese diálogo implica un procedimiento, que nosotros creemos que podría ser un poquito más amplio en términos de fijar, por ejemplo, instancias. Vale decir, si es consultada la comunidad, por ejemplo, lo que ha pasado en Tía María o lo que pueda pasar en Inambari, que son dos proyectos que están en estos momentos con problemas aquí en nuestro país. Lo que se hace en la consulta es decirles, bueno, acá están ustedes informados. Ellos dan su opinión y ahí quedó. Lo que debería haber, en mi opinión, es tal vez una precisión sobre darles una respuesta, y esa respuesta sea debidamente motivada para que las comunidades queden tranquilas. Ya se tomó en cuenta su opinión. A eso creo que llega el artículo 6º. No dice que hay derecho a vetar, porque si no estaríamos frente pues a la decisión y eso final no está en los reglamentos estos, no está precisado en esos niveles que yo le estoy señalando, ¿no? Yo pienso que ahí lo que falta solamente es una precisión de la normatividad y además precisar esta etapa previa. Y esto simplemente es llegar a una reglamentación adicional que puede ser una ley que regule lo que es el 169, y yo creo que ese es un deber del Congreso y también eventualmente del Ahora, ¿no se estuvo trabajando en ese proyecto de ley en una de las comisiones de Bagua? En comisión de Bagua se trabajó y se entregó un proyecto a fines de diciembre del año pasado. Ese proyecto quedó ahí. O sea, no tenemos más pasos después de ese proyecto. ¿Se entregó al Congreso o a quién? Se entregó al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene el proyecto en sus manos. Y ese proyecto lo que tiene que hacer es pasar al Poder Legislativo, pero yo diría con algunos alcances, tomando en cuenta estas recomendaciones. Lo que a mí me parece un exceso es que, habiendo hecho este análisis de las normas por parte de la Comisión de Expertos, que va más o menos en la línea que lo que le he comentado, esta comisión vaya directamente a decir, señor, suspéndase las actividades de exploración y explotación hasta tanto se reglamente. ¿No? Está bien, lo que está, en todo caso debemos decir que aquí lo que está haciendo es llamar la atención. Señor reglamente, señor regule, porque lo que puede venir mañana son nuevos baguas. Pero no puede hacer una recomendación de ese tipo. Pero yo creo que es un extremo, ¿no? Yo creo que es un exceso. Un exceso. Así es. Sí, pues efectivamente. Bien, vamos a ver qué pasa. En todo caso no es vinculante, pero efectivamente habría que introducir estas precisiones que usted señala, ¿no? A mí me parece fundamental. Yo creo que vamos a seguir teniendo problemas y además nosotros entendemos que acá hay una tarea del Estado. Porque quien tiene que dialogar con las comunidades antes de llevar adelante un proyecto es el Estado. Y lo que está pasando es que esto lo traslada a las empresas. Sí, pues. Entonces las empresas se enfrentan a... El Estado es muy débil, pues no tiene recursos, no tiene gente, o tiene poca gente. Tiene poca gente, pero debe hacerlo, ¿no? Debe hacerlo, claro. Las cuadrículas, por ejemplo, que tiene Perú Petro para efectos de la exploración de petróleo, no cuesta nada hacer una previa consulta. Y una consulta informada. A mí me parece que hay otro tema más que quisiera precisar y que la reglamentación pudiera hacerlo, que es informada. Informada quiere decir que la comunidad esté debida enterada y además comprenda, y no es difícil hacer comprender a través de antropólogos, sociólogos, y desde su propia mirada, que un proyecto minero, un proyecto de hidrocarburos, un proyecto gasífero, puede ser un proyecto que le traiga beneficios. Porque el propio convenio señala que también hay que hacerle notar cuáles son los beneficios. Pero no simplemente informarle la parte técnica, sino decirle, señor, esto le puede generar su beneficio, además puede participar usted gracias a este proyecto en un mejor desarrollo de su vida. Y eso creo que es un tema de explicar, de tener mayor paciencia, tolerancia, que no le corresponde a la empresa, le corresponde al Estado. De acuerdo. Bien, César Guzmán Barrón, muchas gracias por su participación. Al contrario, gracias por esta oportunidad de poder dar nuestros alcances desde la Universidad Católica. Muy bien, siempre tan acertados. Fue el coordinador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Vamos a una pausa y regresamos con algún comentario.